¿Puede un solo impulso borrar décadas de ventaja tecnológica en solo unos segundos? Imagina que toda la tecnología militar moderna, esa en la que Occidente ha invertido billones, podría convertirse en chatarra al instante. Esto ya no es ciencia ficción, es la realidad que la Alianza Occidental enfrenta tras la aparición de la Alabuga. Rusia ha desplegado en Ucrania la Alabuga, un arma electromagnética secreta, cuya sola mención ya era motivo de preocupación en los círculos militares occidentales. Hasta ahora, Occidente solo sospechaba de su existencia, pero nunca la había visto en acción. Cuando la Alabuga entró en escena, el pánico recorrió la OTAN. Bastó un solo pulso para dejar inutilizada toda la electrónica militar en un área crítica. Sistemas de comunicación, radares y ordenadores, todo quedó silenciado en segundos, como si miles de millones en desarrollo y tecnología desaparecieran de un plumazo. La sorpresa fue total. La tecnología militar más avanzada de Occidente, la que prometía invulnerabilidad y control absoluto, quedó reducida a simple metal inservible. Tanques, drones, sistemas de defensa aérea y artillería digitalizada. Todo perdió su utilidad al instante. El golpe a la confianza occidental fue devastador, porque ahora saben que una sola explosión puede dejar inservible cualquier arsenal moderno. Nadie está a salvo. Si ignoras este nuevo tipo de amenaza, toda la inversión en defensa puede desaparecer y tu país puede quedar indefenso de la noche a la mañana. Pero, ¿qué es exactamente la Alabuga y cómo pudo paralizar un ejército entero con un solo impulso? Te lo explico ahora. Para entender el alcance real de esta arma, primero hay que saber cómo funciona y por qué ni siquiera los equipos más avanzados del mundo pudieron resistir su ataque. Descubre el secreto detrás del poder de la Alabuga. Esto no es un arma convencional. Ataca lo invisible, pero lo destruye todo. Imagina que, en medio de una batalla, toda la tecnología militar que conoces se apaga, muere, sin aviso ni explosión visible. Así funciona la Alabuga, el arma secreta de Rusia que ha cambiado para siempre el campo de batalla moderno. La Alabuga no dispara balas ni misiles. Libera un pulso electromagnético de una potencia jamás vista. Este pulso es capaz de recorrer kilómetros en cuestión de milésimas de segundo. Cuando alcanza su objetivo, la devastación es silenciosa pero absoluta. Los microchips se sobrecargan en un instante, los transistores se queman, las memorias digitales se borran para siempre y los circuitos dejan de funcionar, como si nunca hubieran existido. Lo más peligroso de la Alabuga es que, frente a su impacto, no existe una defensa práctica. Blindar completamente la tecnología militar para resistir este pulso implicaría recubrir cada equipo con capas gruesas de metal, lo que la haría demasiado pesada, lenta e inútil para la guerra moderna. Occidente apostó todo a la electrónica ligera y avanzada. Ahora esa apuesta se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. El radio de acción de la Alabuga puede ser inmenso, dependiendo de la altitud de detonación. Un solo pulso, detonado a la altura adecuada, puede cubrir una ciudad pequeña entera, borrando de un plumazo las comunicaciones, los sistemas de defensa y la coordinación militar. Es como si el tiempo retrocediera a una era sin ordenadores, sin radares, sin enlaces satelitales. Durante años, el desarrollo de esta arma fue uno de los secretos mejor guardados de Rusia. Occidente solo tenía rumores, fragmentos de inteligencia y muchas dudas. Nadie sabía cuándo ni cómo sería usada. Solo temían su existencia. El resultado es que, por no conocer a fondo cómo funciona la Alabuga, muchos subestimaron su poder letal y ahora pagan el precio. La posibilidad de quedar desarmados en minutos ante un enemigo invisible. Ahora que comprendes qué es la Alabuga y por qué es tan temida, es hora de ver cómo un solo despliegue de esta tecnología logró cambiar el curso de toda una guerra en cuestión de segundos. Un solo estallido. Y siguió un silencio absoluto. Las ondas, los datos, las órdenes y hasta la simple voz humana, todo quedó en blanco. Así fue el primer uso de la Alabuga en Ucrania. Un pulso, y de repente, la guerra moderna se hizo muda e invisible.
La Alabuga fue empleada contra una concentración de tropas ucranianas, equipadas con tecnología occidental de última generación. Allí estaban, confiados en sofisticados sistemas de comunicación de la OTAN, radares estadounidenses, sistemas de puntería guiados por GPS y enjambres de drones. Pero en cuestión de segundos, un pulso electromagnético barrió el campo de batalla y todo se vino abajo. Las comunicaciones desaparecieron. Los radares se apagaron. Los GPS y los sistemas de puntería dejaron de responder. Los drones cayeron del cielo, inertes, como juguetes rotos. En ese instante, las tropas ucranianas quedaron ciegas y sordas, incapaces de coordinarse siquiera para retroceder. El armamento más avanzado se convirtió en un peso muerto. Los misiles inteligentes y las baterías de artillería con control digital pasaron a ser simples trozos de metal. No hubo explosiones visibles, ni humo, ni fuego. Solo la muerte instantánea de todo circuito, la anulación total de la tecnología en la que Occidente había invertido billones de dólares y décadas de desarrollo. El caos se apoderó del mando ucraniano. Los altos mandos, acostumbrados a depender de mapas digitales, comunicaciones seguras y defensa electrónica, se encontraron aislados, incapaces de entender qué estaba ocurriendo. ¿Era un ciberataque? ¿Una falla generalizada? No. Era el colapso físico de todos los sistemas electrónicos. La confusión, el pánico y la impotencia se propagaron desde los oficiales ucranianos hasta los analistas de la OTAN en Bruselas, incapaces de explicar por qué ningún equipo respondía. En ese instante, la superioridad tecnológica occidental quedó reducida a nada. La capacidad de reacción se evaporó. Ni refuerzos, ni órdenes, ni inteligencia en tiempo real. Una fuerza que se creía invulnerable por sus avances digitales pasó a ser tan frágil como cualquier ejército del siglo pasado, completamente indefensa ante el enemigo. Pero el verdadero impacto de la Alabuga no termina en ese campo de batalla paralizado. La pregunta que ahora sacude a todos los estrategas es: ¿qué significa esto para el futuro de la guerra? Las consecuencias de este primer ataque resuenan mucho más allá de Ucrania. ¿Está preparada la OTAN, o cualquier ejército del mundo, para enfrentar una era donde la electrónica ya no es sinónimo de poder? La guerra electrónica ya no es un juego de hackers, ahora es cuestión de supervivencia física. El miedo ya no es a perder la señal, sino a ver cómo toda la tecnología de un ejército queda reducida a chatarra en un instante, sin previo aviso. La OTAN, durante décadas, ha confiado su doctrina militar al dominio del espectro electrónico. Comunicaciones encriptadas, armas inteligentes, sistemas de defensa conectados, todo diseñado bajo la premisa de que la superioridad tecnológica es imbatible. Sin embargo, con la aparición de la Alabuga, esta base se vuelve obsoleta de un día para otro. Rusia, en cambio, nunca ha dejado de entrenar y equiparse para luchar sin electrónica. Sus manuales, logística y tropas aún conservan capacidades para operar a ciegas, usando mapas de papel, radios analógicos y procedimientos manuales. Occidente, por el contrario, ha apostado todo a la hiperconectividad. Desde el mando hasta el soldado en el terreno, todo depende de circuitos y chips. El golpe más duro es que no existe un reemplazo inmediato para la tecnología destruida. Reponer y modernizar sistemas dañados llevará no meses, sino años, y costará miles de millones de dólares. La industria militar occidental no estaba preparada para una reposición masiva a la escala que exige una guerra de apagón electrónico. Aquí surge una nueva dimensión del conflicto: el terror psicológico. Ahora, cada soldado y oficial sabe que en cualquier momento puede quedar completamente a oscuras. Perder la visión nocturna, la comunicación, la navegación y la capacidad de mando en segundos paraliza al mejor ejército. El miedo a la Alabuga puede ser tan poderoso como su propio pulso. Estados Unidos y sus aliados ya no pueden confiar ciegamente en la tecnología. Tienen que revisar doctrinas, tácticas y equipamiento. La confianza en el hardware invencible ha muerto. Es necesario repensar toda la estrategia militar desde cero,
antes de que un nuevo pulso deje a la OTAN indefensa. El riesgo es colosal. El equilibrio global de poder puede alterarse de raíz. Potencias acostumbradas a la supremacía tecnológica se ven, de repente, vulnerables a ataques sorpresa que las retroceden décadas en su capacidad convencional. Nadie quiere ser el primero en descubrir que su arsenal milmillonario no sirve de nada ante un pulso electromagnético. Pero, ante este panorama desolador, ¿qué alternativas y soluciones reales existen? ¿Cómo pueden las potencias adaptarse a un mundo donde la tecnología deja de ser garantía de victoria? No basta con tener más gadgets. Sobrevivir en la nueva era bélica depende de volver a lo esencial. La Alabuga ha demostrado que la guerra moderna puede perderse en cuestión de segundos, con un solo pulso que borra décadas de avances tecnológicos y billones invertidos. Pero, ¿qué opciones reales existen para enfrentar este desafío? Proteger eficazmente los equipos militares contra pulsos electromagnéticos no es tan simple como agregar más capas de metal o sistemas redundantes. Las soluciones verdaderamente eficaces son caras, pesadas y casi imposibles de implementar a gran escala. Blindar cada vehículo, dron o sistema de comunicación cuesta muchísimo y puede hacerlos tan pesados o complejos que pierdan su funcionalidad original. Nuestra dependencia absoluta de la electrónica ha construido una vulnerabilidad fatal. Durante años, el progreso se midió en chips más rápidos y redes más complejas, pero hoy, esa obsesión pone a ejércitos y sociedades enteras al borde de la parálisis total. La urgencia de repensar esta dependencia es máxima. Basta una sola detonación para dejar obsoleta toda una generación de armamento. Rusia lo vio venir. Mientras Occidente apostó todo al dominio digital, Moscú nunca abandonó del todo las capacidades mecánicas y los sistemas de respaldo analógicos. Motores, visores ópticos tradicionales, mapas en papel y órdenes escritas a mano. Herramientas aparentemente anticuadas que ahora ofrecen una ventaja estratégica brutal. Occidente, en cambio, desmontó su vieja infraestructura pensando que nunca volvería a necesitarla. Intentar producir nuevos equipos protegidos implicaría años de desarrollo y un gasto astronómico. Se habla de inversiones multimillonarias, y aún así, la protección nunca sería perfecta. Eso deja a los ejércitos actuales expuestos durante un periodo crítico, en el que cualquier adversario equipado con armas como la Alabuga podría infligir un daño irreversible. La auténtica transformación, sin embargo, no será solo técnica. El verdadero cambio debe ser cultural y doctrinario. Entrenar a las fuerzas para operar sin la red de seguridad de la tecnología avanzada. Volver a confiar en la iniciativa, la instrucción básica, la creatividad y la resistencia individual. Reaprender cómo luchar y coordinarse, aún en el silencio absoluto de la era postelectrónica. No adaptarse significa dejar expuestos no solo a los ejércitos, sino también a las sociedades civiles, las infraestructuras críticas y el propio equilibrio global. Quienes no den el salto estarán condenados a la irrelevancia militar, sin capacidad de respuesta ni defensa eficaz ante amenazas invisibles. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre el futuro de la guerra y el papel de la Alabuga? La respuesta no solo redefine las estrategias militares, sino también el destino de las naciones en las próximas décadas. ¿Quién ganará la próxima guerra? ¿El que tiene más tecnología o el que sabe cómo apagarla? La llegada de la Alabuga no solo pone en jaque a los ejércitos modernos, sino que redefine lo que significa el poder militar en el siglo XXI. Por décadas, Occidente ha invertido billones en sistemas electrónicos, creyendo que la superioridad tecnológica era la clave de la victoria. Pero hoy, la verdadera revolución militar no está en crear mejores gadgets, sino en la capacidad de dejar todo en silencio con un solo pulso. Ignorar este nuevo paradigma es un riesgo existencial. La seguridad de tu país, y quizás tu propia seguridad, dependen de entender que la era del más inteligente, más rápido, más conectado, puede terminar en segundos si alguien sabe dónde y cómo cortar la luz. La Alabuga no solo destruye hardware,
destruye la confianza en todo el modelo de guerra electrónica. Quienes no lo asuman, quedarán paralizados en el campo de batalla, vulnerables a catástrofes imprevisibles. Ahora la pregunta no es quién tiene el dron más avanzado o el radar más preciso, sino quién puede pelear cuando todo eso deja de funcionar. Por primera vez en generaciones, las potencias deben prepararse para guerras donde la tecnología no es una garantía, sino un riesgo. ¿Estamos listos para enfrentar ese cambio? Déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que Occidente podrá adaptarse a esta nueva realidad o estamos viendo el principio del fin de la guerra tecnológica? Comparte este video y abramos el debate.